Hola y bienvenidos al cuarto video del curso titulado Programación desde cero. En este nuevo capítulo les voy a explicar lo que son las variables y cómo leer datos a través del teclado. Así que empecemos. ¿Qué son las variables? Las variables yo las definiría como cajitas donde puedes almacenar diferentes tipos de datos. Uno de estos tipos de datos son los enteros, o en los lenguajes de programación representados por la palabra int. En estas cajitas tú puedes almacenar cualquier número que no contenga ninguna decimal, ya sea negativo o positivo. Pero sí, ¿qué pasa si queremos almacenar un número con una decimal? Ahí entra el siguiente tipo de dato, que son los reales, o representados por floats o double en los lenguajes de programación. En estas cajitas tú sí puedes almacenar cualquier número con una decimal, hasta 6 decimales. Y digamos, ¿qué pasa si quieres escribir algo? Ahí entra el siguiente tipo de dato, los caracteres o char en lenguajes de programación. En estas cajitas tú puedes almacenar una letra, solo una letra. Entonces, ¿qué pasa si queremos escribir la palabra hola? ¿Tenemos que crear 4 caracteres? La respuesta es no. Ahí entran los siguientes tipos de datos, que son las cadenas, o representadas por la palabra string. En estos tipos de datos podemos guardar cualquier palabra o frase. Y por último tenemos el tipo de dato lógico o representado por la palabra bool. Este tipo de dato es uno de los más usados por los programadores en el mundo. ¿Por qué? Porque solo se puede almacenar dos tipos ahí: el verdadero o true o el falso. No se puede poner nada más en estas cajitas. Bueno, dicho esto, les voy a mostrar cómo se verían estos tipos de datos en nuestro entorno de programación. Vamos a ir a nuestro entorno PCInt y digamos, le vamos a decir al computador que nos cree una variable. ¿Cómo le decimos eso? Le vamos a decir al computador que definir. Ponemos el nombre de nuestra variable, cualquier nombre sirve. Yo voy a poner int, por ejemplo, y le vamos a decir int, defínamelo como un entero. Y punto y coma. Hay que acaba de pasar, si vemos acá en nuestro lugar donde dice lista de variables, aquí vemos que int se guardó con un 42 al lado. Eso significa que es una variable numérica. Ahora, le vamos a decir al computador que defina float, por ejemplo, float, que me lo defina como un real. Aquí, como verán, se guardó float, disculpen, float se guardó con un 42, significa que también es una variable numérica, pero esta contiene decimales. Ahora, para las cadenas de caracteres, le vamos a decir definir cadena, cade, o no, mejor string, pongámosle, como cadena. Ahí no la definió como una variable de letras. Y si ponemos un carácter, le ponemos definir char como carácter. Y aquí se guardó como carácter la variable char. Y por último vamos a definir nuestro booleano bool como lógico. Y listo, así se definen las variables. Tú puedes ponerle cualquier nombre, yo le puse estos nombres específicos porque son los que se usan en los lenguajes de programación. Esto lo verás más adelante, no te preocupes por esto. Entonces, ¿cómo le asignamos un valor a esta variable? Tú, para asignarle un valor, escribes el nombre de la variable seguido del signo igual, que se obtiene presionando la tecla Shift y el 0, y le pones el valor que le quieras dar. En este ejemplo le voy a dar el número 5. Y listo, ya quedó asignado el valor. ¿Cómo sabemos que sí quedó asignado? Le vamos a decir al computador que nos imprima esa variable en pantalla. Entonces, escribir y el nombre de la variable. Vamos a ver. Y como ven, aquí nos imprimió el número 5, que fue el que le asignamos a la variable. Ahora, si le damos un negativo como
menos 15. Vamos a ver qué pasa. Y nos imprime el menos 15 sin ningún problema. Como les dije, positivos o negativos con tal que no contengan decimales. Ahora, si le queremos asignar al float un valor, le vamos a dar lo mismo, el nombre de la variable, seguido por igual y cualquier valor que le queramos dar. Yo le voy a dar 45.32. Y le vamos a decir que me imprima el float, el nombre de la variable. Le vamos a compilar. Y nos imprime ambos números. Primero el menos 15, que es el entero, luego el 45.32, que es el real. Ahora vamos a darle más valores a las, digamos, a la string. Le vamos a dar el valor. A las cadenas se les da el valor entre comillas dobles. Siempre entre comillas dobles. Si lo escribes sin comillas, va a haber un error. Entonces, entre comillas dobles, le vamos a escribir la cadena. Hola, soy una cadena. Y el punto y coma. Y al char le vamos a dar el valor de la letra R. Y por último, al bool, a nuestro variable lógica, le vamos a dar el valor de verdadero. Listo, vamos a ver qué nos imprime. Le vamos a dar imprimir o escribir. Y lo compilamos. Y como verán, nos imprime todo en el orden que lo dimos. Primero el entero, que es menos 15, luego el real, que es 45.32, luego la cadena, que es hola, soy una cadena, luego el carácter, que es la letra R, y por último el lógico, que es verdadero. Si vean, aquí lo escribí en minúsculas y aquí apareció en mayúsculas. Así lo detecta el computador, así que no se preocupen que eso no es una palabra, sino un valor. Ahora, ¿qué hacemos si queremos leer un dato por teclado? Entonces, vamos a darle que imprima el entero. Y luego, después de imprimir todo eso, le vamos a decir al computador que me lea el int. Y que luego lo imprima. Que imprima el nuevo valor de int es 2 puntos. Y aquí ponemos una coma y escribimos int. Ahí, ¿qué pasa? Ahí nos va a imprimir el nuevo valor de int es y el nuevo valor de int. Vamos a ver cómo funciona. Ahora, como verán, nos imprime todo y aparece una flechita y se queda esperando. Ahí está esperando que digitemos un valor. Entonces vamos a poner un valor como 16 y le vamos a dar enter. Y nos imprime el nuevo valor de int es 16. Ahora, ¿qué pasa si a un entero le asignamos un valor flotante o un carácter? Vamos a ver qué pasa. Dejémoslo con el entero, lo compilamos. Y aquí cuando nos pide el valor de int, le ponemos la letra G y le damos enter. Como verán, dio un error. ¿Por qué? Porque al tú haber declarado int como un entero, solo puede leer enteros. Si le digitas una cadena, un carácter, un lógico, te va a dar error. Yo siempre lo he relacionado con peras y manzanas. Digamos que entero son peras y los caracteres son manzanas. Tú no puedes poner manzanas en la caja de peras, así como no puedes poner peras en la caja de manzanas. Así funciona la programación. Entonces, hasta aquí es el video de hoy.
la descripción del video les voy a dejar un PDF con ciertos ejercicios desarrollados por mí para que puedan practicar. Asimismo les dejaré el código para que lo puedan estudiar y usarlo como referencia. Si puedes darle like y suscribirte, eso me ayudaría mucho. Recuerda que el único límite es tu imaginación. Hasta la próxima.